Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a esta nueva sobremesa, como siempre, acá en la señal de Canal 2. Y tema importante de hoy, importante digo, no digo interesante, sino digo importante, el tema del Parlamento. Desde la oposición al gobierno provincial, más puntualmente Juan Cardoso, el diputado provincial, a la postre hijo del juez federal Juan Cardoso, el que tiene algunos problemitas de lesa humanidad que aún no responde, salió por algunos medios de prensa diciendo de que el Parlamento local no sesiona porque Aquín perdió la elección de las PASO. Uno dice, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Y realmente nada, lo que es aparte separado, como diría un amigo mío. De todas maneras, ¿qué pasa con Cardoso? Necesitan tribunas, necesitan argumentos, necesitan decir cosas y no encuentran mejor idea que decir este tipo de barbaridades. Pero Cardoso se olvida que su propio presidente de bloque, Javier Hinojo, es uno de los que pidió que no se sesione, pidió la suspensión de la sesión. Ahora bien, todo indica que la semana que viene sí va a haber sesión, porque hay algunas cuestiones que al Poder Ejecutivo le interesa que salgan con fuerza de ley y que tengan la aprobación parlamentaria. Va a ser interesante, va a ser muy interesante escuchar qué dicen los diputados de la ahora denominada agrupación Howard Johnson, esta agrupación que responde directamente a los mandos de Guillermo Genefes, cuando en el recinto se sienten todos los legisladores y empiece cada uno a esbozar. Seguramente van a hacer una vez más del recinto una tribuna política, lo cual no está mal. El Parlamento es la caja de resonancia de la política. Lo que sí está mal es usar eso con fines mezquinos y fines electorales. Eso sí está mal. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre la semana que viene, donde seguramente va a haber sesión. Hay algunos temas que son trascendentes, que le interesan sobremanera al Poder Ejecutivo Provincial. Hay que ver si los muchachos del Frente para la Victoria, ahora denominado Frente Justicialista o también conocido como agrupación Howard Johnson, están dispuestos a sentarse y dar el debate sobre qué, sobre los temas trascendentes que le interesan a la provincia de Jujuy. Ellos dicen que tienen muchas cuestiones de iniciativa propia que tratar. Hay que ver qué pasó con esta nueva ataque de creatividad que les dio, a ver qué vienen a aportarle a la provincia, y lo bueno sería preguntarle qué pasó que se les ocurrieron ahora y no se les ocurrió durante los casi 20 años que estuvieron al frente del gobierno. Otra cosa, ayer estuvimos conversando con el comisionado municipal de Yala, Santiago Tizón, sobre qué está pasando institucionalmente en esa comuna. ¿Y cuál había sido el disparador? El disparador había sido lo ocurrido con Vargas Durán. Vargas Durán, el ex comisionado, quien se presentó en la fiscalía y a los gritos amenazó, literalmente amenazó al fiscal Maldonado delante de otro fiscal, del fiscal Farfán. Un hecho que para mí es absolutamente grave, de una gravedad institucional tremenda. Ese es uno de los temas que vamos a abordar hoy, y también vamos a ver qué está pasando con la justicia de Jujuy, porque nos va a acompañar un letrado del foro local, me estoy refiriendo a Fernando Bóveda. Así que una brevísima pausa y ya conversamos con Bóveda. Fernando Bóveda, muchas gracias por estar acá, buenas tardes. Buenas tardes, no, a usted por invitarme. Planteaba en el inicio del programa una vez más este hecho de Vargas Durán, Sí. donde fue hasta una fiscalía
y literalmente amenazó a un fiscal, diciendo no solamente que le iba a pegar él, sino que iba a mandar gente a pegarle al fiscal, delante de otro funcionario judicial como es Farfán. Sí. Bueno, yo no estuve ahí presente, conozco solo los relatos de los medios periodísticos, pero desde ya que esto es una barbaridad, que un letrado se maneje de esa manera, ¿no? Aparte, si uno tiene un problema con un funcionario, existen los mecanismos de denuncia en el Superior Tribunal u otros estamentos que me parece que son los que se deben utilizar. Vargas Durán viene en el poder de la mano de Fellner, de Genefes, de Rivarola. Es más, hoy milita en las filas de Rubén Rivarola desde hace muchísimo tiempo. Y cuando ocurrió el hecho yo planteaba acá que esto es síntoma de lo que estaban acostumbrados a hacer, a manejar a la justicia a los gritos. Puede ser que el muchacho no haya hecho todavía el duelo y darse cuenta que ya no se puede manejar la justicia a los gritos. Lo que pasa que si lo analizamos desde el punto de vista político, institucional, si se quiere psicológico, hay toda una estructura y un esquema del poder que está en plena descomposición, que evidentemente han perdido el rumbo, aparte de perder las elecciones, y entonces arrancan para cualquier lado. Pero mire, hace 2000 años atrás los genios de la Grecia antigua hablaban de la importancia de la renovación en el poder. Y cuando no hay renovación en el poder, pasa que los funcionarios como que sienten propio lo que es ajeno. Y yo tengo una anécdota donde un amigo muy allegado a mí me dijo una vez, yo estuve hablando antes de las elecciones, dice, con el gringo Ortiz, el ex intendente de Palpalá, y dijo, a mí nadie me va a quitar lo que yo hice. Se estaba refiriendo a la intendencia de Palpalá, que sí, que hizo obras, no me voy a poner a juzgar ahora la intendencia de Ortiz. Pero de último ese es su trabajo. Pero es su trabajo y eso es de todos los que vivimos en Palpalá. Entonces, yo digo, qué bárbaro, cómo es la psicología cuando los funcionarios están años y años, lo toman como propio y que nadie se los iba a quitar. Esto se lo dijo antes de las elecciones. Bueno, finalmente se lo quitaron, perdió las elecciones y estará cruzando los dedos para no ir preso. Pero, bueno, así razonan y así pierden la brújula. Y yo estaba escuchando, mire si habrán perdido la brújula, que hay diputados que se autodenominan agrupación Howard Johnson. Se supone que son peronistas. Y mire el nombre de la agrupación, Howard Johnson, ¿no? O sea, bien son nacional y popular. Bien nacional y popular. Claro, si me decís, nos reunimos en la unidad básica en la que yo militaba, que era la 7 de mayo, por el día de nacimiento de la compañera Eva Perón, me parece fantástico, pero se reúnen los diputados peronistas y se autodenominan la agrupación Howard Johnson. Bueno, estos son los absurdos que tenemos, son los absurdos propios de los que han perdido el rumbo, ¿no? A estos diputados lo primero que se me ocurre decirle es, muchacho, no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Claro. Lo primero que se me ocurriría decirles, ¿no? Claro, así que pero bueno, son los avatares de la política y bueno, si estos son los que estuvieron conduciendo la provincia, a partir de ahí se explica cómo la provincia quedó como quedó. Ahora, volviendo al tema de las amenazas, no fue la única amenaza que recibieron los miembros del Poder Judicial, todos sabemos lo que pasó con el tema desde las filas de la Tupac, todos sabemos, bueno, que este cambio que se está introduciendo, bueno, no es un cambio que se iba a producir con un chasquido de dedos, lleva esfuerzo, lleva tiempo, hay que tener mucha resistencia, hay que tener muchas agallas, no es fácil, no es fácil. Yo siempre pongo de ejemplo que en la Casa Blanca, para ver un mozo blanco que le servía un café a un presidente negro pasaron 500 años, ¿no? O para ver en la República de Bolivia un presidente que salga de las propias entrañas de su pueblo, pasaron 500 años. Es decir, los cambios en la política son lentos, son decepcionantes, son desgastantes, pero bueno,
Incluso por ahí uno no va a llegar a ver el cambio en la profundidad que uno querría por una cuestión de edad, pero bueno, hay que empezar a dar los primeros pasos, sabiendo de que no es fácil ni nada está regalado. Hay que poner el pecho. En el caso puntual de Vargas Durán, indudablemente le va a caber alguna sanción de tipo jurídico, alguna sanción penal, porque ha cometido un delito. Amenazar a un fiscal en este caso, pero cualquier amenaza a una persona es un delito. Ahora, ¿qué habría que hacer políticamente con Vargas Durán? Vargas Durán actualmente es concejal en la comuna de Yala. Sí. Mire, yo hace poco hice una segunda edición de mi visión jurídica del caso Zambrano. Y una colega suya me preguntó cómo veía la situación. Me preguntó primero porque había hecho la obra en su momento, yo le expliqué y me dijo cómo había visto la situación. Y yo le dije que la veía con un dejo de amargura, porque había visto que el peronismo, lo que es el Frente para la Victoria, había sacado bastantes votos en las PASO. Porque después de lo que se evidenció de Ferler, con su socia política Milagro Sala, la corrupción que hubo, el desquicio que hubo. Yo no quiero dejarlo afuera esto a Genefes y Rivarola, ¿no? Está bien. Entonces... Coautores de todo esto. Entonces, yo dije que estaba decepcionado, porque yo veo que una franja amplia en la provincia de Jujuy tiene un atraso psicológico para votar de 2000 años. Y me dice, ¿por qué dice 2000 años? Me dijo su colega. Le digo, porque la primera elección de la historia, de la que por lo menos hay registro, fue hace 2000 años, cuando Poncio Pilato le preguntó al pueblo judío, ¿a quién dejo libre? ¿A Barrabás el ladrón o a Jesucristo? Y la gente votó por Barrabás, es decir, la gente votó por el ladrón. No vota por Jesucristo y a Jesucristo lo terminan crucificando. Pero la gente en la primera elección de la historia votó por el ladrón. Y lamentablemente acá siguen votando por los ladrones. Hay una amplia franja de la población que sigue votando por los ladrones. Es decir, más allá de mi ubicación ideológica, yo soy muy respetuoso de la opción política que haga cada quien. Pero hay sectores políticos en esta era que después de ver el desastre que han hecho, son invotables, pero la gente lo sigue votando. Entonces yo ya no lo entiendo. Mire, una elección una vez que yo estaba de candidato y ganó el oficialismo, los compañeros que me habían acompañado en la elección me dicen, ahí vienen en el micro los que nos ganaron, ¿qué hacemos? Digo, salgámoslos afuera a la vereda y aplaudámoslos, porque si ganaron la gente los eligió. Bueno, salimos a la vereda, los aplaudimos, después la gente, los que habían vencido me agradecieron el gesto, le dije que estas son las reglas del juego y hay que respetarlas. Pero todo tiene un límite, todo tiene un punto. Si yo sé que determinados personajes han sido nefastos, se han robado absolutamente todo, entonces no los podés ir a votar. Esto no, la verdad yo no, desde la lógica no le encuentro explicación. Tal vez un poco de explicación puedo encontrar en esto de que tenemos un alto índice de analfabetismo, entonces cuando una persona tiene la desgracia, la tragedia del analfabetismo, porque Jujuy tiene un altísimo índice, por ahí no puede captar del todo la realidad de la información y demás. Es la única explicación que le encontraría, el resto realmente no le encuentro explicación. Es más, yo creo que justamente hay políticas educativas, pero que haya mucho analfabetismo también es una decisión política, ¿no? O sea, absolutamente de acuerdo. Porque si yo tengo ignorante... Claro, más de una vez dije que la decisión política de Fellner, Genefes y Rivarola había sido desfinanciar la educación pública, como lo fue desfinanciar la salud pública. Mire, fue una decisión política que tomaron. Sí, en el portal de informaciones de este canal, en internet, en el diario digital que tienen ustedes. Jujuy al momento. Sí. Ese mismo día salían dos informes, ¿no? Uno que decía el alto índice de analfabetismo y el otro que se estaban llamando a concurso a jueces para el fuero penal económico.
Cuando fue en el 2004 yo dije que es increíble que todavía en Jujuy no haya un fuero penal económico. Esto fue en ocasión de un desfalco al Banco de Acción Social. Qué increíble, porque es muy complejo los delitos de administración fraudulenta. Entonces tiene que haber un juzgado, decía yo, especializado, como desde toda la vida lo hubo en otras provincias. Entonces, recién ahora se está llamando a concurso, y en buena hora, para que haya juzgado penal económico. Digo, cómo todo lleva, digamos, todas las aguas van al mismo puerto, en el sentido de que haya un altísimo índice de analfabeto y que no haya habido juzgado penal económico, encajan perfectamente en las piezas del rompecabezas, porque es todo absolutamente funcional a una estructura de una altísima corrupción como la que vino habiendo históricamente. Tengo a la gente ignorante y no tengo poder judicial fuerte. Yo sigo robando. Y acá lo voy a concatenar con el tema de Vargas Durán. Usted dijo, se llamaba concurso para el fuero penal económico. Sí. Yo prefiero que se demore en un año y llamar un concurso para un juzgado de estas características y no que los jueces lo saquen de la guía de teléfono o del asado del cumpleaños del hijo. Claro. Creo Sí. que porque a ver, si hubieran seguido nombrando los jueces con el mismo criterio que lo hacían antes, que era de la guía de teléfono o de algún asado lo sacaban a los jueces. Imagínense lo que hubiera sido un juzgado de esas características con jueces amigos. Claro, el tema es así, hace a la transparencia. Hay jueces que están históricamente con el viejo sistema y son muy buenos jueces, pero no, ya en esta era no puede haber, digamos, jueces sin elección, sin que hayan pasado por un concurso. Esto para mí es básico, hacia la transparencia del sistema, ¿no? Jujuy es la única provincia argentina que no tiene un consejo de la magistratura aún. Sí. Es la única, de la 22 es la única. Sí. El otro día le preguntamos al gobernador si estaba en agenda modificar la Constitución e incorporar este tipo de institutos, esto o un Consejo Económico Social, y todavía no está en la agenda del gobierno. La pregunta es, ¿estos temas están en la agenda de la gente o no? No sé si el Consejo de la Magistratura, no sé, porque aparte, digamos, en la gente no hay una cultura de información o de informarse sobre lo que pasa con el Poder Judicial. No sé si está en la agenda de la gente que haya un Consejo de la Magistratura, pero que debería haberlo, debería de haberlo. Pero en la política sí debería estar. Por supuesto. Pero todavía no está. ¿Por qué todavía no está? ¿Qué nos falta madurar como sociedad? Mire, yo que he militado políticamente, a veces, alguna vez algún compañero que era candidato a gobernador, estaba en la mesa para hacer lo que sería la plataforma de campaña de esto hace bastantes años, y empieza a decir en lo económico, en lo laboral. Yo escuchaba todo, hacía algún aporte y digo, che, te estás olvidando de algo. ¿Qué? Me dice Fernando, el Poder Judicial. Ah, bueno, decime algo, me dice. Bueno, o sea, pero y era de un candidato, una persona, no voy a decir el nombre, no viene el caso, pero una persona de peso en la política. Creo que no hay una cultura de interés respecto al Poder Judicial, que la debería de haber, y la gente tiene que exigir, y está bien que así sea, porque lo que no entiende el poder político muchas veces es que cuando uno tiene un Poder Judicial fuerte, tiene el 50% de los problemas de la población solucionados. Yo, si por un momento existiera la varita mágica y fuera gobernador, el mayor presupuesto se lo daría al Poder Judicial, porque para mí, y no por mi vocación de abogado o mi amor por la justicia, sino porque es esencial que haya un Poder Judicial fuerte, porque si no tenemos Poder Judicial, por más que haya crecimiento económico, no vamos a tener una población en orden. Hace rato le decía que habían tomado el Frente para la Victoria, Fellner, Genefe, Rivarola, etcétera. Habían tomado la decisión de desfinanciar la educación pública, desfinanciar la salud pública. Con este mismo criterio podemos decir que también era una decisión política no tener un Poder Judicial fuerte. Pero no tenga duda, no tenga duda. Es más, teníamos a Milagro Salas con su gobierno paralelo que tenía jueces propios, tenía desfiles propios, tenía financiamiento propio, o sea, era un Estado paralelo. Si vamos a todos sabemos los jueces que respondían a ella, que no están ahora, pero todos sabemos los que respondían a ella.
Hay uno que le archivaba las causas, tenía más de 60 causas, otro fue destituido, y eran jueces absolutamente funcionales a ellos. Entonces, bueno, acá tuvimos una realidad que es interesante analizarla desde el punto de vista del derecho constitucional. Si en el periodo de Fellner nosotros seguimos siendo o no provincia, porque cuando usted tiene una estructura, tiene poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En la era Fellner las leyes eran de cumplimiento, no eran de cumplimiento obligatorio. Era optativo. Claro, las leyes eran meras declamaciones. Entonces, ¿éramos realmente desde el punto de vista institucional y constitucional una provincia? ¿O fuimos un mero territorio que llevaba un nombre que viene a ser Jujuy? Este principio, el juez de la Corte Suprema, que falleció no hace mucho, Fay, dijo, la Argentina no es nación, porque las leyes acá son meramente declamativas. Somos un territorio con el nombre de Argentina, nada más, lo decía el doctor Fay. Y yo cuando leí eso dije, bueno, y entonces en Jujuy, ¿qué queda? Que encima tenemos un gobierno paralelo. Entonces, bueno, en este estado de cosas llegamos a estar. Es todo muy triste lo que pasó. Yo siempre he puesto como ejemplo, en una oportunidad cuando estaba en un juicio por robo a mano armada, me pongo a hablar con un defendido de otra colega. Este muchachito tenía 18 años y me dice, Tordo, ¿sabe qué? Si zafo de esta, me voy a dedicar a la política. Entonces yo digo, porque incluso de adolescente había tenido un homicidio, o sea, un muchacho que venía con un prontuario. Prontuarito tenía. Le digo, ¿por qué? Y porque en la política chorías bien, nadie te toca y sos un señor. Por eso, mire, ahora por robar cartones de cigarrillo me van a dar 10 años. Bueno, no se equivocó, le dieron 10 años de condena y yo digo, qué triste. No es candidato ahora, ¿no? No. Qué triste que un adolescente, donde los adultos deberían ser el faro, porque en este chico obviamente falló la familia, obviamente. Bueno, pero están los dirigentes barriales, que podrían ser... Pero falló el Estado también. Claro, no, pero espere. Porque el Estado no lo detectó. No, pero voy a esto. Le falla la familia. Tenemos el otro escalón, que son los dirigentes barriales. Era del barrio La Tupac. Veía como Milagro Sala y todos los matones andaban en la que andaban, la impunidad que tenían, la plata que andaban, las camionetas que se manejaban. Bueno, el chico miró más para arriba. Veamos lo que pasa con el gobernador. Veía lo que estaba pasando con Fellner. Entonces ese chico de la estructura de la pirámide social de punta a punta, ¿qué tenía para pensar distinto a lo que él pensaba? Nada. Me voy a dedicar, voy a ser como los ladrones de mi barrio, de casa de gobierno, y que me va a ir bien. Y nadie me va a tocar. Esto es lo que la década ganada nos dejó. Algunos le llaman la década ganada, no sé qué es la década ganada. Algún día me expliquen cuál es la ganancia, porque yo veo a la Argentina que la han destruido. La han destruido porque han quitado sobre todo el gran ordenador social que es el trabajo, como factor de ordenamiento social. Y lo más triste, tenemos un altísimo índice de jóvenes con problemas de adicción de alcohol, de droga. Estos jóvenes en estos años han tenido hijos, que hoy están entrando a primero o segundo grado. Pregúntele a las docentes qué pasa con los chicos de hoy de primero y segundo grado. Hay una altísima franja que no tiene capacidad de comprensión. ¿Por qué? Porque evidentemente un alcohólico, un drogadicto, a la hora de engendrar o la madre de concebir, evidentemente no va a crear un chico culturalmente, neurológicamente sano. Entonces es muy grande el daño que se ha hecho a la Argentina. ¿Por qué? Porque no solo nos han arruinado el presente, sino que han arruinado a generaciones futuras. Y esto es lo que a mí me duele. Un gran daño le han hecho a la Argentina, pero si entramos a comparar Jujuy con otras provincias argentinas, provincias de la región, no nos vamos demasiado lejos. No estamos peor. Jujuy está peor. Sí.
En la degradación social después de esta, entre comillas, década ganada, Jujuy está mucho peor. Muchísimo, muchísimo peor. O sea, esto fue un plan sistemático para destruir Jujuy. Sí. No sé si fue un plan sistemático, pero por lo menos la ingeniería sociopolítica estuvo destinada a eso, ¿no? Lo pongo 2 minutos en la justicia. De la misma manera que a Macri se le exige, se le pide de que haga una revisión de Comodoro Pi, acá habría que hacer lo mismo, empezar a separar la paja del trigo. ¿Usted a qué se refiere? ¿Al Poder Judicial? Al Poder Judicial. ¿Provincial? Provincial. Bueno, se están haciendo los concursos. Yo pienso que lo que pasa es que la reforma del Poder Judicial tiene que estar acompañada por reformas de orden legislativo, y para tener una justicia eficiente no solo hay que seguir ampliando la administración de justicia, designando más jueces, más fiscales. Se ha hecho, en estos 2 años se hizo lo que no se hizo en mucho tiempo, pero hay que seguir profundizando. Y en algún momento los más entendidos tendrán, creo que, introducir algunas reformas a los códigos de procedimiento, porque a esta altura del siglo no podemos estar 3, 4, 5 años, 15 años en algunos casos con algunos juicios, ¿no? A ver, con el caso de Ferner todavía no se empezó a discutir la cuestión de fondo. Por ejemplo. Estamos chicana, que el juez sí, que el juez no, que me llamó, que no me llamó, que le avisó, que no le avisó, y todavía no empezamos a discutir lo que hay que discutir. Claro. Y todo parece indicar que vamos a tener un par de años sobre esto, ¿no? Y sí. Ahí, bueno, lo que pasa es que no puedo opinar mucho porque no estoy dentro de la causa. Por ahí a veces a mí me gustó, no es que me gustó, digo, el criterio que usaron los alemanes en el juicio de Nuremberg. En Nuremberg, ¿qué hicieron? Tomaron a todos los jerarcas nazis y fueron a juicio solo los jerarcas. Porque ¿qué pasa? Cuando usted hace un juicio y mete mucha gente, se hace muy complicado y es como que se le da pasto a las fieras en el sentido de que hagan más complejo las cosas. Pero bueno, yo por ahí hubiera agarrado y hubiese hecho una causa solamente contra Ferner. Claro, pero acá es solamente contra Ferner y hay otros jerarcas que todavía siguen caminando por la calle. Está bien, pero bueno, en vez de 1, 4, pero no más. Y dicen, no, yo soy el único que puedo caminar tranquilo por la calle, dice. Claro, pero yo no haría, yo por ejemplo, usted me dice no, pero hay otro, bueno, en vez de 1 serán 4, pero no más, porque si no se hace difícil llevar una causa adelante con eso. Se pone muy pesado, ¿no? Claro, es mucha la carga, pero bueno, esta es una opinión personalísima y vista de afuera, tal vez mi criterio puede estar errado, pero bueno, esta es mi opinión. Ojalá algún día podamos llegar a discutir la cuestión de fondo por la cual está Eduardo Ferner procesado, ¿no? Sí, está muy claro. O sea, no. Pero no la discutimos. O sea, sabemos cuál es. Claro, pero el tema es que se tomen las decisiones que hay que tomar, ¿no? Doctor Bóveda, muchísimas gracias por haber venido. No, a usted por haberme invitado. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Y será Dios mediante hasta el lunes, cuando acá en la señal de Canal 2 hagamos otra sobremesa. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.